Saludos, buena gente, y bienvenidos al directo donde vamos a analizar el épico cuarto episodio de la tercera temporada de Juego de Tronos. Se nota que estoy contento, ¿verdad, gente? Se nota que estoy contento, y es que este va a ser el último directo, casi el último directo que vamos a hacer de Juego de Tronos este mes, porque la semana que viene voy a tomar un descansito. No tendremos directo, va a ser una semana, ya que voy a estar ausente. Pequeño descanso, pero volvemos a la siguiente. No me voy a ausentar demasiado tiempo, ¿eh? Davos, Yago, dices, ¿crees que Davos habría dado una sombra como la que mató a Renly? Probablemente, si Melisandre le vio aptitudes a Davos, yo creo que sí. Si se lo pide, yo creo que sí. Davos es más fuerte que Stannis. Es un tipo flexible, no como Stannis es demasiado rígido. Precisamente en la flexibilidad muchas veces está el recular cuando uno mete la pata o cuando no está de acuerdo con algo, pero al menos cede. Ceder es un símbolo de fortaleza para mí y mucha gente. Hola Malor, en el último capítulo de Daenerys de Danza de Dragones se dice que quiere una niña y poco después le baja la sangre de la luna. ¿Crees que puede haber dejado embarazada? ¿Puede quedar embarazada en vientos de invierno? No estoy seguro de ello, ¿eh? No estoy seguro de ello. Se ha especulado sobre el tema, pero yo creo que si se queda embarazada será más adelante. Bueno, pues empezamos el directo, ahora sí. Empezamos el análisis, como siempre. Vamos a irnos al norte, a la trama de la Guardia de la Noche. Ya sabéis, ya lo hemos dicho en algunas crónicas, lo mencionamos en otros directos, antes de llegar al Torreón de Craster, antes de que aparecieran los caminantes blancos en el puño de los primeros hombres, ya había un complot en contra del Lord Comandante y sus capitanes, para largarse de la Guardia de la Noche, un complot de hombres de la Guardia. Ya sabéis que la Guardia de la Noche, en los últimos años, se ha visto obligada a tirar de la peor calaña que hay en las mazmorras de los castillos de los Siete Reinos. Esto se nos lleva diciendo constantemente, sobre todo en el primer libro. Bueno, pues este es el momento en el que esto va a pasar factura. ¿Por qué? Pues porque la marcha forzada del Lord Comandante más allá del muro va a hacer que la semilla del descontento termine por germinar en traición. Como ya he dicho, en el puño de los primeros hombres estuvo a punto de estallar este motín contra el Lord Comandante y estos capitanes con el objetivo de escapar de la Guardia de la Noche, y era un complot en el que participaban, o el que estaban ya conspirando, unas 20 personas, unos 20 hermanos de la Guardia, aprox. En este capítulo que vemos tenemos un funeral, el funeral de Bannen, que es este que huele muy rico, ¿eh? Está diciendo que bien huele. Bannen huele aquí a barbacoa, porque los pobres están famélicos, están muertos de hambre. Craster está siendo muy tacaño con la comida, se está guardando todo para el invierno, entonces les da, pues para toda esta gente, 2 mendrugos de pan para todos. O sea, es miserable hasta lo indecible. En total, llegan 44 hombres de la Guardia, tras el ataque del puño de los primeros hombres. Pero en los días que pasan allí, llegan a morir 4, incluido este hombre que es Bannen. Craster ya se está oliendo el descontento, está viendo que puede haber problemas, están viendo que hay mucha tensión en el ambiente, con lo cual hay un momento en el que le dice a Jeor Mormont: mira, me dan igual que tengas aquí 8 heridos más, estos van a morir, los matas tú o déjamelos a mí que ya me encargo yo, con el hacha recién nueva que me regalaste hace unas semanas, ya me encargo yo. Así que el Lord Comandante, por evitar problemas, dice, bueno, pues nos vamos. Y aquí llegamos a la cena de despedida, que es la que tenemos aquí. Os estoy haciendo el libro versus serie. Si habéis visto el capítulo, pues estamos ya hablando de lo que pasa siempre en el libro. Aquí tenéis el hacha, el Craster con el hacha en mano, el hacha que le ha regalado el Jeor Mormont, el Lord Comandante. Y en este momento tenemos un total de 32 hombres que pueden luchar, frente a 8 que están heridos, o muy gravemente heridos, o están enfermos y van a morir. Bueno, pues esta discusión empieza con una hogaza de pan. Como he dicho, le pidieron a Span, porque este tipo le dio 2 mendrugos de pan para todos, ahí repartiros el pan, y hubo un hermano de la Guardia, concretamente un legendario hermano de la Guardia que fue Ulmer, ahora mencionaré un poco quién es Ulmer, que le pidió un poco más de pan. Bueno, pues ahí saltó el motín. Ahí estaban todos los descontentos pidiéndole más comida. Y al final hubo un total aproximadamente de unos 10 amotinados, al menos 10 que sepamos, al menos 10. Probablemente fueron algunos más. Frente a unos 13 aproximadamente que les pilló todo de sorpresa, se quitaron de en medio cuando vieron que aquello era un sin Dios y se fueron. Unos 13 supervivientes al complot, los que llegarían al muro. Fijaos, de 300 hombres de la Guardia que había más allá del muro, solo llegarían 13. El resto muertos o amotinados. Parte de los amotinados también morirían en el bosque. O sea, 13 de 300. Es tremendo. Las cifras son tremendas.
¿Qué es lo que se pierde en este capítulo? Pues se pierde un momento que es muy importante. Bueno, aquí está este hombre de la guardia, no sé a quién representa no recuerdo a quién representa este actor, pero no se había visto antes y de repente aparece aquí en el torreón de Craster, nada menos que liderando este complot, o empezando este complot. Y aquí tenemos este es Rust. Rust en el libro está en el Castillo Negro, es decir, Rust representa a muchos otros amotinados, como pueden ser, por ejemplo, el Padizambo, Oyo Mano Mocha. Oyo Mano Mocha fue el que mata al Lord Comandante, por cierto. Fijaos los nombres. Aquí está un tipo también llamado el Daga. Yo creo que el Daga es este, Yo creo que el Daga es este. Pero bueno, Dirk se llamaba en inglés. No sé si es este personaje. Pero bueno, lo importante, ¿qué es lo que nos perdemos aquí? ¿Qué es lo que nos perdemos en este episodio? Nos perdemos la muerte del Lord Comandante, o mejor dicho, Jeor Mormont, dándole las últimas instrucciones a Samwell Tarly. Y esto, para el personaje de Jeor es importante y para el personaje de Sam también. Es el último momento. Le dijo, vete ya, vete al muro. Y fijaos quién estaba con el Lord Comandante. ¡El Cuervo! El Cuervo gritó, ¡ya, ya! Estaba dando la instrucción. Ya sabéis que para mí el Cuervo, en muchas ocasiones, está vigilando a la guardia de la noche. Fijaos, este Cuervo, que está aquí, en el torreón de Craster, luego va a viajar al muro, sin problema. El Cuervo viaja al muro. Los cuervos, cuando viajan, es porque están entrenados para ir a un sitio, ¿vale? No es porque el Cuervo... Entonces, el Cuervo va a ir al muro y seguirá ahí vigilando a la guardia de la noche. Para mí no me cabe duda de que quien está detrás es el Cuervo de Tres Ojos vigilando en algunos momentos. Bueno, pues este momento, probablemente el Cuervo de Tres Ojos esté viendo lo que está pasando en el torreón de Craster. Entonces el Lord Comandante le dice, vete al muro, Sam, vete ya. El Cuervo replica, ya, ya, ya. ¿Veis por qué Yago es necesario en este mundo, en esta comunidad? Porque nos explica cosas que a mí no me he dado tiempo a mirar, nos lo dice Yago. Fijaos, yo tengo aquí Carl el Patizambo, el Daga, Garth de Greenaway, Oyo Mano Mocha, Os el Huérfano, Rolly de Villahermana, Alan de Rosby. Bueno, pues aquí tenéis a unos cuantos y ahí tenéis la información que nos ha dejado Yago para complementar. ¿No se ha escuchado? Ah, no se ha escuchado. Bueno, pues yo os lo digo. Yago nos dice, es Carl Tanner. Está hablando del personaje este, ¿vale? Esto es interesante. Es Carl Tanner. Aparece por primera vez en el capítulo anterior y es combinación del personaje que es el Daga, Dirk en inglés, por matar a Craster y del Patizambo por llamarse Carl. Rust absorbe a Mano Mocha por matar a Mormont. Le apuñala por detrás. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis la información. Ya ahora, a partir de ahora, sí que se va a poder escuchar. Que siempre me lo quedo aquí esto bajado. Volvemos a la muerte del Lord Comandante. Mormont insiste. Tienes que ir. Tienes que decírselo. ¿Decirles qué, mi señor? Preguntó Sam, con educación, fijaos. Sam educado hasta el último momento. ¿Decirles qué, mi señor? Todo. El puño, los salvajes, Vidriagón. Esto. Díselo a mi hijo. La respiración, en ese momento, cada vez era más tenue. La voz apenas un susurro. Díselo a mi hijo, Jorah. Dile que vista al negro, mi último deseo antes de morir. El Cuervo pronuncia otra palabra, pero la pronuncia en forma de pregunta. ¿Deseo? Maíz, repitió el Cuervo. No hay maíz, dijo Mormont, ya débil. Dile a Jorah que lo perdono. Mi hijo, por favor. En el último momento, Jeor Mormont perdonó a su hijo, a Jorah Mormont. Esto, pobre cierre del Lord Comandante. Nos hubiera gustado, a mí me hubiera gustado verlo, por lo menos que en algún momento le dijera a Sam, me hubiera gustado, o me gustaría, perdonar a mi hijo, aunque no sea en este momento por no romper la acción, pero en algún momento para que esa información llegara más adelante a Jorah Mormont. Yo creo en el libro que va a llegar. Es decir, Martin no nos deja esta frase sin que haya un momento en el que Samwell se encuentre con Jorah y le pueda replicar ese perdón de su padre en última instancia. Entonces, para mí, pena de este episodio no haber tenido ese momento. Sam y Ellie se van a ir. Sam, en el capítulo, abandona el refugio de Craster, busca a Ellie y se van. En el libro, él se queda acunando a la cabeza del Lord Comandante. Está en shock. Está en shock. Y son las mujeres de Craster quienes le zarandean un poco y le dicen, oye, que te largues, vete ya de aquí, vete ya de aquí. Y también aparece la madre de Lee y le dice, llévate a mi hija. La chica no miente, dice la madre. Es mi hija y le quité la costumbre de mentir a golpes. Dijiste que la ayudarías. Haz lo que te dice Fernie. Muchacho, llévate a la chica y que sea deprisa. Ya había en ese momento amotinados que estaban violando a las mujeres.
Hay alguno incluso que sale tan rápido, sale corriendo detrás de estas chicas, se cae del altillo y se mata. O sea, esto es un caos absoluto. El cuervo vuelve a aparecer y dice: deprisa, deprisa, deprisa. Fijaos las palabras claves del cuervo, que para mí, insisto, es el cuervo de 3 ojos detrás, diciéndole: vete ya, hombre, vete ya, como previendo que este personaje va a ser importante. Sam es muy importante, como bien sabemos. ¿A dónde?, preguntó Sam. ¿A dónde queréis que la lleve? A donde haga calor. Fijaos. A mí y al bebé, suplicó Ellie. Por favor, seré tu esposa, como lo fui de Craster. Por favor, ser cuervo. Es un niño, como dijo Nella. Si no te lo llevas tú, se lo llevarán ellos. ¿Quiénes son ellos? El cuervo replicó: ellos, ellos, ellos. Los hermanos del niño, dijo la anciana. Los hijos de Craster. El frío blanco empieza a levantarse, cuervo. Lo noto en los huesos. Estos pobres huesos viejos no mienten. Llegarán pronto los hijos. Esto reconfirma lo que vemos en la serie de manera explícita. Es que esos niños que son entregados a los otros se convierten en caminantes blancos. Ya no solo en espectros, sino en caminantes blancos. Esto en el libro no tenemos más información que la que os he dado en los análisis y esto. Pero esta frase indica que ha habido niños que ya se han convertido en adultos, que se han convertido en mayores, ya que son niños grandes, son los caminantes blancos. Gente, estoy deseando que tengamos más información de esto, más información incluso del proceso, de cuánto tiempo lleva Craster dando esos niños o entregando esos niños al bosque, porque no sabemos si son el origen o parte del origen o qué es lo que pasa aquí. Parece que es muy importante con respecto al lore de los otros, y tenemos muy poco. Muy poca información todavía, gente, y no tenemos ni Rey de la Noche. Ahora su guardia, con su propia espada lo voy a hacer, ¿eh? Bueno, Jeor Mormont, ahora tu guardia ha terminado. Gran personaje, Jeor Mormont. Y vamos a bajar un poquito a esta trama que tanto os gusta, que es la de Ramsay. Vamos a bajar un poquito al norte, a Fuerte Terror. Eso es, que no me salía. A Fuerte Terror. Y fijaos, ¿qué fallo? Bueno, ¿qué fallo? ¿O qué cambio? Fijaos qué cambio. Vamos a irnos aquí. Fuerte Terror. Winterfell, que lo tenemos por aquí. Invernalia, se ve bien, ¿verdad, gente? Fijaos lo que le dice Ramsay a Theon. Le dice: estamos por el bosque... por bosque espeso. Estamos cerca de bosque espeso. Theon cree que están cerca de bosque espeso. Es decir, que han pasado ya, han dejado atrás Invernalia, que están en bosque espeso, que es donde se encuentra Asha. Bueno, esto es un error. Theon Greyjoy ha viajado por el norte a muchos sitios con Ned Stark. Conoce bien el bosque de lobos, conoce bien esos bosques, e incluso conoce bosque espeso porque ha estado allí, con Ned Stark. Entonces, dudo bastante que Theon no se hubiera dado cuenta de que no estaba en el sitio correcto. La historia que le cuenta, independientemente de esto, los espectadores no tienen por qué saberlo, pero bueno, bosque espeso es como, bueno, va, ok, lo compramos. Ramsay afirma, explica por qué le ha ayudado, le dice que él era originario de Acantilado de Sal. Acantilado de Sal es una isla de las Islas del Hierro. No sé cómo demonios iba a llegar un tipo de las Islas del Hierro a servir en Fuerte Terror, sinceramente, pero bueno. Theon se lo cree aquí en la serie. Y dice: yo solamente era un niño cuando os llevaron de allí. Mi padre nos llevó a mí y a mis hermanos para ver cómo el barco os llevaba más allá de las Islas del Hierro, os llevaba al norte. Desde entonces recuerdo como lo que me dijo mi padre, que es: ahí va el heredero de Balon Greyjoy, ahí va el heredero de Balon Greyjoy. Por eso os he ayudado, son las palabras que rechinaban en mi cabeza, que tumbaban en mi cabeza cuando se estaban torturando, por eso os he ayudado. Claro que sí, Ramsay, por supuesto. Bueno, este juego es una inventada de la serie, pasan por aquí debajo de este castillo, bosque espeso no es tan de piedra como estáis viendo por aquí, sí que tendría toda esta maraña de hierba, porque se dice, creo recordar que se decía que la hierba cubría un poco parte de la muralla, parte de los muros que había por allí, y casi todo era de madera, hasta la fortaleza, todo prácticamente era de madera, con lo cual le hubiera llamado la atención a Theon ver esta atalaya, la habría reconocido y habría dicho: esto es bosque espeso, ¿qué sitio es este? Pero bueno, en cualquier caso, prudente, Ramsay le dice: nos ocultamos porque incluso entre los hombres de tu hermana puede haber algún traidor, entonces que no nos vean. ¿Por qué le está diciendo esto? Para que él no observe arriba, no mire arriba y se dé cuenta de que aquí, si nos fijamos bien un poco cuando ondea, vemos los colores de Fuerte Terror. Es decir, esto es el blasón de Fuerte Terror. Entonces por eso le está diciendo el Ramsay de la serie, al Theon de la serie: no mires arriba, tú mira para abajo. ¿Todo para qué? Para llegar a un punto importante, y es que Ramsay tiene que saber
que los hijos de Ned Stark, Bran y Rickon, están vivos. Ya hemos hecho el análisis en la segunda temporada de la trama la magnífica trama de Ramsay y cómo sabemos que él fue el que desolló a los hijos del molinero, que él preparó todo ese complot de matar a los niños Stark o hacer que los niños Stark parecieran muertos a ojos de todo el mundo, y la única persona viva que conoce esto es él, aparte de Theon. La serie tenía que llevarnos a ese punto, y a ese punto nos lleva con este juego de Ramsay. Llevar a Theon por el bosque y sonsacarle toda esa información. Esa jugosísima información llega en este momento. ¿Qué pasa? Que para ello, pues hacemos cosas raras, o tenemos charlas raras, como la de Theon, en la que a mí me da la sensación de que todo es al revés. Es decir, Theon llega a decir aquí que mi verdadero padre perdió la cabeza en Desembarco del Rey. Yo creo que Theon jamás hubiera dicho esto. No sé, en los libros no sé hasta qué punto, pero todo lo que dice Theon de Ned Stark, considera a Ned Stark como un tipo muy frío, no lo considera su padre. Pero sí que dice una cosa interesante en el libro Danza de Dragones. En el libro Danza de Dragones dice, o le preguntan, ¿por qué adoras a los Stark? Y él confiesa, sin tener por qué confesarlo, porque quería ser uno de ellos. Eso es lo que le pasa a Theon. Veía una familia unida, una familia que se quería. Veía un padre que se desvivía por sus hijos. Veía felicidad. Veía una cosa que en las Islas del Hierro jamás había visto. Entonces él quería ser uno de ellos. Querría haber nacido en esa familia. No es que considerase a Ned Stark como su padre, sino que veía una familia de la que él quería sentirse partícipe. Y lo era. Lo que pasa que él quería sentirse como un hijo más. No es que sintiera eso por Ned Stark. Aunque sí que probablemente llegaría a lamentar la muerte de Ned Stark, por supuesto. Entonces, bueno, ahí tenemos esa confesión un poco extraña. Y además, él dice en la serie, jamás podría ser un Stark, yo soy un hijo del hierro. Entonces veo que es una conversación un poco contradictoria realmente con lo que piensa Theon en el libro. Pero bueno, ahí estamos para hacer el libro versus serie. Trama cortita de Ramsay, no la vamos a comentar mucho más, vamos a dejar cosas para ir degustando la trama de Ramsay. Ya hablaremos de esas torturas y cómo quedará Theon en los futuros episodios. Ahí está, Ramsay dándose cuenta del momento, Ramsay llevándolo a la cámara de tortura, Ramsay con cara de meme, esta es cara de meme, cara de loco, y cara de disfrute, cara de camiseta. Ahí tenéis. Tierra de los Ríos, donde esta es una de las escenas clave del personaje de Jaime. Y cuando digo clave, es realmente muy importante. No solo para el personaje de Jaime, sino para la relación, o en la relación que va a tener con Brienne. Porque a partir de este momento, Brienne, o mejor dicho Jaime, le va a deber una deuda, una gran deuda, a Brienne de Tarth porque le va a salvar la vida. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, Jaime, como se ve en el capítulo, está completa y absolutamente devastado. Y fijaos hasta qué punto en el libro estaba destruido Jaime. Os traigo un extracto. Jamás había imaginado que pudiera sentir tanto dolor. A veces, sin que supiera por qué, se le escapaban de los labios antiguas oraciones, plegarias que había aprendido de niño y que no había vuelto a recordar en años. Estaba rezando. Fijaos, Jaime no es un tipo para nada devoto a ninguna religión. En ocasiones llegaba incluso a llorar, hasta que oyó cómo se reían los titiriteros sangrientos. Aquello hizo que se le secaran los ojos y se le muriera el corazón, y en sus oraciones pidió que la fiebre le quemara las lágrimas. Ahora entiendo cómo se sentía Tyrion cada vez que se reían de él. Fijaos, Jaime está absolutamente devastado. Los titiriteros le van a dar este brebaje, que al final es meado de caballo, y fijaos también quiénes les dan esto, o quién es el personaje que le va a decir, lo que te estás bebiendo es meado de caballo. Pues es Rorge. ¿Quién es Rorge? ¿Nos acordamos de Rorge y Mordedor? Sí, eran estos dos canallas que iban con Jaqen H'ghar. Concretamente, bueno, aquí está Mordedor y aquí está Rorge. Pues estos tipos estaban ahora con los titiriteros sangrientos. Y es Rorge, este de aquí, el que le dice, te estás bebiendo meado de caballo. Jaime, el pobre, pues va a vomitar. Es en uno de estos momentos ya de no puedo más, quiero morir, el motivo por el cual roba la espada y se enfrenta a los titiriteros sangrientos. Quiere que los maten. Matadme. Se está suicidando, literalmente. Pero claro, con la espada izquierda no es Jaime Lannister.
Entonces bailan con él y al final terminan tirándolo al suelo con la amenaza de Vargo Hoat, diciéndole como vuelvas a hacer esto te corto la otra mano, o sea, me da igual, no me hace falta tu otra mano para entregarte a tu padre y sacar provecho de ti. Entonces, ahí está. Y este momento, de Brienne mirando a las estrellas en el suelo sin levantarse, en el libro es el momento en el que Brienne, después de un rato, le va a hablar. Lo dejan ahí, se marchan y Brienne charla con él. Y aquí es donde está el momento clave con gente. Le dice Brienne, con un susurro, con la voz tan queda que pensó que estaba soñando. Jaime, ¿qué hacéis? Morirme, susurró a su vez. No, tenéis que vivir. Él le habría gustado echarse a reír. Deja de decirme lo que tengo que hacer, moza. Me moriré si me place. Y aquí está la clave. ¿Tan cobarde sois? El mero sonido de la palabra lo conmocionó. Cobarde. Él era Jaime Lannister, caballero de la Guardia Real, el Matarreyes. Jamás lo habían llamado cobarde. Nunca en toda su vida le habían dicho cobarde. Otras cosas sí. Renegado, mentiroso, asesino. Decían de él que era cruel, traicionero y despiadado. Pero ¿cobarde? Jamás. ¿Qué puedo hacer aparte de morir? Vivir, pelear y vengaros. Ella lo dijo demasiado alto y alguien lo escuchó, Roars lo escuchó, entonces le dio de patadas y le interrumpió. Pero esto ya se quedó en la cabeza de Jaime Lannister. Cobarde, pensó Jaime mientras Brienne trataba de contener los sollozos. ¿Será posible? Me han cortado la mano de la espada. ¿Qué pasa? ¿Que yo solo era eso? ¿Una mano que esgrimía una espada? Por los dioses, ¿será cierto? La moza estaba en lo cierto. No puedo morir. Cersei me espera. Me va a necesitar. Y también Tyrion, su hermano pequeño que, ojo, lo quería por una mentira. Esto, cuando yo lo leí en su momento, en la relectura dije, ¿cómo? ¿Que quería a su hermano por una mentira? Es decir, ese cariño que Jaime le tiene a Tyrion es genuino, es su hermano, pero aún le tiene más cariño después de la mentira que pesa sobre él, es decir, esa mentira de Taisa, el decirle a su hermano que la chica con la que te has casado es una prostituta y yo la contraté para que te sintieras un hombre, pero no te ilusiones, es una mentira. A Jaime le pesa que esa chica se casara realmente con Tyrion porque estaba enamorada de ella o por lo que fuera, pero estaba enamorado de él, por lo que fuera. Entonces, desde entonces, aún quiere más a su hermano. Tyrion, que lo quería por una mentira, tiene que volver por él. Es un detalle, Detalle de Jaime. ¿Qué pasó a partir de esta conversación? Cuando llegó la mañana, se esforzó en comer. Le dieron potaje de avena, alimento para caballos. Fijaos, alimento para caballos. Pero aún así se obligó a tragar hasta la última cucharada. Aquella noche volvió a comer y también al día siguiente. ¡Vive!, se dijo con dureza cuando el potaje estuvo a punto de hacerle vomitar. Vive por Cersei, vive por Tyrion, vive por la venganza. Un Lannister siempre paga sus deudas. Y en ese momento es cuando se da cuenta de que debe una deuda a Brienne. Le acaba de salvar la vida, estaba a punto de morir. No le importaba morir, que le cortaran la mano, que acabaran ya con él. Estaba dispuesto a eso. Y Brienne lo cambia todo. Y hace que el personaje de Jaime empiece a ser ese grandísimo personaje que es. En este momento es cuando Jaime va a interceder seriamente por ella y la va a salvar de ser violada. Hasta ese momento había lanzado algunos mensajes. Oye, que en Isla Zafiro hay zafiros. Cuidado. Pero aquí se da cuenta de que Brienne va a ser indudablemente violada por los titiriteros sangrientos y a pesar de todo, él la defiende. Él le dice, oye, lo que ya os conté en el capítulo anterior, ¿sabéis que hay zafiros? ¿Sabéis por qué llaman Isla Zafiro a la isla de Tarth? Porque hay zafiros allí, porque las aguas azules son por los zafiros. Todas estas mentiras. Luego Brienne le dice, oye, ¿por qué has dicho esto de los zafiros? Y él, por quitarle hierro, por no decirte he querido defender, le dice, porque me apetecía escuchar a Vargo Hoat decir zafiros. ¿Sabes qué zafiros? Vargo Hoat tiene CCA, decir zafiroz. Entonces, bueno, aún así Jaime saca el humor de donde puede, pero le dice un Lannister siempre paga sus deudas y es como decirle, oye, te he salvado porque tú me acabas de lanzar el guante, me acabas de echar una mano y me has sacado del hoyo. Y a partir de ahí Jaime remonta y resiste todo lo que se viene, a la cura también de la herida que le van a hacer, la cura que le van a hacer en Harrenhal, con lo cual pues es un tipo que va a cambiar. Ese gran personaje que es Jaime Lannister empieza ahora. No vamos a comentar nada de Harrenhal por ahora. Solo deciros, fijaos que cuando Jaime
llegue a Harrenhal, se van a encontrar 2 estandartes. O mejor dicho, 3. Va a haber estandartes, algunos estandartes de los Stark, pero sobre todo va a haber estandartes de los Bolton, obviamente, porque Roose Bolton está ahí, pero también estandartes de los Frey. Ojo con eso. Y vamos a avanzar un poquito, que nos vamos a ir a la colina hueca. Fijaos, gente. Fijaos lo que va a pasar en esta escena, o mejor dicho, en la escena del libro. Fijaos. Estamos llegando a la Hermandad sin estandartes, a un lugar oculto. No se sabe muy bien dónde está, pero más o menos está por esta zona. ¿Vale? Aprox. Está por aquí. Arya Stark, se ve el mapa, ¿no? Sí. Arya Stark ha ido con la hermandad desde la posada del hombre arrodillado, ha pasado por Alto Corazón, quedaos con ese nombre, Torreón Bellota, ha llegado hasta Septo de Piedra y han vuelto hasta la colina hueca. ¿Vale? Toda esta zona que está aquí estaba plagada de arcianos. Aquí vivían los hijos del bosque, muchos hijos del bosque vivían aquí, hasta que fueron aniquilados por los ándalos, ¿vale? Concretamente en Alto Corazón hay muchos árboles talados ahí, muchos arcianos, y allí vive una hija del bosque que es el fantasma de Alto Corazón. Ya hablaremos de ella más adelante, voy a buscar el momento en el que ella no sale en la serie, pero hablaremos de esas profecías porque es que eso es oro que nos quitaron en la serie. Oro. Entonces, quedaos con eso. Muchos arcianos. Cuando llegamos a la colina hueca, que está aquí, es esto de aquí, vemos como unas enredaderas, pero no se ve claro. Es decir, esto es una cueva, sin más, una cueva en la serie, pero en los libros es mucho más. Os voy a leer la descripción. En medio del suelo de tierra había un gran agujero para la hoguera, y las llamas se alzaban chisporroteantes hacia el techo manchado de humo. Las paredes eran de piedra y tierra a partes iguales, y de ellas sobresalían grandes raíces blancas y retorcidas como 1 millar de serpientes petrificadas. La hoguera era grande, pero la cueva era más grande aún. No había manera de saber dónde comenzaba y dónde terminaba. Las bocas de los túneles podían tener una vara de profundidad o adentrarse leguas de tierra adentro. Ante sus ojos, estamos a los ojos de Arya, empezaron a salir personas de entre aquellas raíces, se asomaban de las sombras para echar un vistazo a los prisioneros, llegaban de las bocas de los túneles negros como la noche, o brotaban de las grietas y hendiduras que había por doquier. Al otro lado del fuego, las raíces formaban una especie de escalera hacia una hondonada en la roca, donde había un hombre sentado, casi perdido entre la maraña de raíces del arciano. Lim le quitó la capucha a Gendry, y este preguntó, ¿qué sitio es este? Y Lim, capa de limón, le dijo, un sitio antiguo, profundo y secreto. Un refugio por donde no rondan nunca ni los lobos ni los leones. Punto número 1. Esas raíces blancas que son arcianos. Punto número 2. Un tipo como Beric Dondarrion, que es el que está sentado ahí, está sentado en lo que parece ser, no lo dice, pero casi yo me imagino como un trono de arciano. Esto me recuerda muchísimo al Cuervo de 3 ojos, en parte. Pero está ahí como rodeado de los arcianos. Los arcianos son un símbolo de los antiguos dioses. Pero en esta cueva hay más dioses operando. Vamos a hablar de Beric porque esto de los 7, de la luz de los 7, os va a gustar. Os he dicho, fijaos en el detalle que aquí hay dioses operando en torno a Beric Dondarrion. Bueno, Beric. Vamos a poner imagen de Beric. ¿Dónde estás? Aquí tenemos a Beric. Un poquito más de lejos que se vea. ¿Qué edad tenía Beric Dondarrion? Ya os lo dije creo que en la primera temporada. Tenía 23 años. Gente de la serie, os habéis pasado, ¿eh? Este tiene 23 años en la pierna izquierda y otros 23 en la pierna derecha. Pero que, por Dios, poquito de... Pero bueno, 23 añazos. Como ya os he dicho, estaba sentado en las raíces del arciano y él se levanta. Se describe de la siguiente manera. Era como un espantapájaros. Llevaba una capa negra, harapienta, salpicada de estrellas y una coraza de hierro mellada en mellada en 100 batallas. Tenía toda la cabeza, con excepción de una calva, sobre la oreja derecha, allí donde habían hundido el cráneo, cubierta por una densa mata de pelaje dorada rojiza que le ocultaba casi todo el rostro. ¿Qué es lo que le ha pasado a Beric durante todo este tiempo? ¿Cuántas veces ha muerto ya? Pues ha muerto 5 veces. ¿Cuáles son esas veces? 2 veces ha sido asesinado por la montaña. Una en el vado del Titiritero,
porque le clavaron una lanza. Una segunda, bueno, esa fue la primera que os conté hace unas semanas, el penúltimo análisis creo que fue. La segunda, la montaña lo mató clavándole un puñal en el ojo, que le atravesó el visor. Luego Vargo Hoat, líder de la compañía Audaz, también lo mató en una ocasión. Llevaba también un pañuelo que le cubría el cuello. Aquí no lo lleva, pero se ve el porqué. ¿Qué es lo que cubría el cuello? Cubría las marcas de una soga. Había sido ahorcado por Amory Lorch. ¿Recordáis a Amory Lorch de análisis anteriores? Fue la segunda víctima de Jaqen H'ghar en la serie. Le lanzó ese dardito con, no me acuerdo cómo se llamaba, esa planta que existe en el mundo real. Pues con ese veneno lo mató, ese era Amory Lorch. Había sido ahorcado por Amory Lorch en Aguas Bravas. Y tenía el cráneo roto en la Siel hundida porque Ser Barton Craighall, un vasallo de Tywin Lannister, había roto el yelmo y la cabeza a golpe de un mangual. Por eso tenía... Bueno, aquí no van a poner el cráneo hundido, obviamente, porque esto sería... Pero bueno, Beric Dondarrion, el de los libros, sería algo así, como veis aquí. Tenía un mazazo aquí dado, un leñazo en esta parte de la sien. Fijaos en este detalle, os he dicho que aquí hay dioses operando, gente. Aquí hay dioses operando. Beric Dondarrion ha muerto 5 veces. ¿Sabéis cuántas veces va a morir Beric? ¿Cuántas veces va a morir Beric antes de cumplir su misión? 7 veces. ¿Y cuántos dioses hay en Poniente, en la fe? 7. Dudo bastante que el número 7 no tenga algo que ver con esto. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué la séptima es la última? ¿Y haciendo qué? Dando un beso de la vida. ¿Y qué es el beso de la vida? ¿Qué es el beso de la vida? Pues en las Islas del Hierro, cuando sacas a alguien del agua porque se ha ahogado, no es el caso. Pero cuando sacas a alguien del agua porque se ha ahogado, das ese beso de la vida, es porque en teoría está intermediando el dios ahogado. Entonces, fijaos qué cóctel de deidades hay en torno a Beric Dondarrion. Fijaos en eso. 7 muertes, rodeado de arcianos, el revivir de R'hllor, ese beso de la vida, esa misión de los 7, no lo sé. Pero aquí hay desde luego varios dioses operando. Y sí, os habéis dado cuenta por ahí en el chat que este es una de las imágenes que en Crónicas de Poniente tiene un easter egg, que no mucha gente se ha dado cuenta, pero ahí está. La taza, la famosa taza de Starbucks, que obviamente la ilustración original no es así. Pero en Crónicas de Poniente, pues ya sabéis que hay muchos easter eggs. Y sí, se me ha colado esa imagen con la taza. ¿Por qué? Pues porque, como ya sabéis, en la última temporada de Juego de Tronos hubo una taza de Starbucks que sigue ahí, la podéis ver si veis el capítulo, creo que 4, se coló una taza del Starbucks en el capítulo en la sala de Invernalia. Entonces, bueno, haciendo un guiño a ese gazapo, pues hice ese easter egg que podéis encontrar en las Crónicas de la Hermandad sin Estandartes. Bueno, gente, mencionar rápidamente que junto a Beric Dondarrion hay otro personajazo, un personaje muy interesante, un personaje que además es importante, un personaje que no es un cualquiera, y un personaje que también lo salvó en su día. ¿Quién es? Pues es Edric de la Casa Dayne, nada menos que el señor de Campo Estrella, que es escudero de Beric Dondarrion. Beric tenía era una prometida, y creo que era de la casa, creo que era prometida, creo que no se había llegado a casar, de la Casa Dayne. Entonces, bueno, Edric Dayne es sobrino de Ashara Dayne, y además lo llaman cariñosamente Ned. No sé por qué, pero lo llaman Ned, igual que Ned Stark. Esto me llama tremendamente la atención. ¿Por qué? En vez de llamarlo Ed, porque es Edric, pues lo llaman Ned. Así que, bueno, ahí dejamos detalles, gente. Detallitos. Finalmente vamos a tener un juicio por combate a la luz de R'hllor, que esto es mezclar dos cosas. Un juicio por combate es, ya os he dicho, llegó con los Ándalos, los juicios por combate, y todo esto estaba en torno a la fe de los 7. Pues aquí es una mezcla entre los 7 y R'hllor. Y va a ser contra el perro. Esto ya lo veremos en el capítulo que viene. Uy, lo que se viene aquí. Nunca me han contado esta pequeña teoría o esta pequeña curiosidad o detalle que creo que podríamos o deberíamos tener en cuenta. No como una teoría para decir, ostras, mal lo que te has sacado de la manga, pero sí como para decir, oye, pues es verdad.
es interesante. Yo creo que puede ser interesante. En este capítulo, que vamos a tener esta escena que nunca tuvimos en el libro, que es a Varys enseñando a ese hechicero, a ese nigromante, me parece una fantasía. Me parece de lo mejor que hayan podido inventarse para la serie, porque esto tenía que aparecer. El pasado de Varys. Lo que pasa es que en los libros él no se venga del nigromante, no vuelva a encontrar al hechicero, ¿vale? Pero aquí esta escena me encanta que lo hayan hecho. Me encanta que hayan introducido de esta manera la explicación de por qué Varys perdió sus genitales y cómo lo cuenta Tyrion y cómo Tyrion se le va cambiando la cara. Fijaos, retomamos. Varys nos cuenta, que como ya habéis visto en las crónicas de Poniente, de Varys, que os las recomiendo si no lo habéis visto, que él era un aprendiz de cómicos. No sabemos quiénes eran sus padres. Quedaos con eso. Un día cuando actuaba en Myr, cierto hombre vino a ver a la compañía y después de la actuación ofreció al amo de Varys una tentadora oferta que no pudo rechazar y le entregó al chico. ¿Por qué a Varys? ¿Nos hemos llegado a preguntar por qué? Le dio una pócima que lo dejó inmovilizado y sin voz. Sin embargo, no aturdió sus sentidos. Era un nigromante cruel. Lo necesitaba para algo, para hacer magia de sangre, quedaos con eso, pero además le daba igual que sufriera. Cogió una navaja larga y curva y le cortó de raíz el miembro mientras se entonaba un cántico terrible. Inmóvil por la poción y sin poder gritar por el dolor intenso, Varys vio cómo sus partes se quemaban en el brasero. Y las llamas... ¿Había llamas? Magia de sangre. Esto apesta a Rolor muchísimo. Las llamas se tornaron azules. ¿Hemos visto llamas azules? Maglor, ¿dónde hemos visto llamas azules? Los hemos visto en la Casa de los Eternos. Un corazón llameante con una llama azul. De nuevo, magia. Las llamas se tornaron azules y una voz respondió a su llamada. Aunque Varys nunca llegaría a entender sus palabras. ¿Qué será? ¿Un dios? ¿Un demonio? ¿O un truco de conjurador? Desde entonces Varys detestó la magia y a todos aquellos que la practicaban. Al acabar el ritual, aquel nigromante se deshizo de Varys y lo abandonó en las calles. ¿Qué es lo que puedo hacer?, le dijo Varys. Y el tipo le dijo, morirte. Por esa razón, pues Varys, por llevarle la contraria, ¿qué hizo? Pues voy a vivir. Se repuso, vivió, vendió sus partes para sacar dinero, para sobrevivir, y hasta que Myr se convirtió en el príncipe de los ladrones, el mejor ladrón de todo Myr, hasta que un rival lo acusó, se tuvo que ir a Pentos, que nos suena a Pentos. La ciudad de Pentos es donde empezamos la trama de Daenerys, porque está en la casa de Illyrio Mopatis. Bueno, pues en Pentos conoció a Illyrio Mopatis, que era un jaque, pobre como él, pero un tipo que manejaba muy bien la espada, y juntos se hicieron socios. ¿Y cómo robaban? Pues Varys robaba a ladrones de poca monta, Illyrio se ofrecía a las víctimas para recuperar el botín, Varys le devolvía el botín, Illyrio pues hacía una reputación maravillosa de infalible y juntos estafaban a todas estas gentes, a todos estos, hasta los propios ladrones. Luego a partir de ahí pues ya vino todo lo de estafar a ricos, se hizo con sus ratoncitos en la ciudad de Myr, a los pequeños huérfanos de las calles los utilizó para que se hicieran con el contenido de las cartas y a partir de aquí pues ya se hicieron inmensamente ricos hasta que su fama llegó a oídos del rey loco, a oídos del rey Aerys Targaryen y lo contrató como Lord Consejero de los Rumores. Esa es la historia de Varys. ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde está la teoría? Os he dicho que lo que hacía el hechicero era magia de sangre. Cuando vemos magia de sangre en el libro, vemos muchísima magia de sangre. Más de la que pensamos. Pero todos estos rituales, o casi todos, no todos, pero casi todos, tienen algo en común. Y es que no es sangre de cualquiera. ¿Os habéis fijado que no es sangre de cualquiera? ¿No vale cualquier random? En la mayoría de los casos. Por ejemplo, Melisandre necesita sangre de rey. Sangre de Edric Tormenta, un bastardo de Robert. Rhaego, el hijo que está en el vientre de Daenerys, es un príncipe, es el hijo de un Khal, es un futuro Khal. Pues va a ser el sacrificio, la magia de sangre, para salvar a Drogo. Lo va a hacer Mirri Maz Duur. La propia Daenerys va a hacer magia de sangre para sacar a sus
a sus dragoncitos de los huevos. ¿Y quiénes son las víctimas? ¿A quiénes está quemando? Está quemando a Drogo, que es un Khal, está quemando a Mirri Maz Duur y está quemando hasta el caballo de Drogo, también, muerto ahí, ¿vale? Pero Drogo está ahí, es un Khal. Magia de sangre de rey. ¿Tenemos más ejemplos? Os pongo otro. Refugio Estival, la tragedia de Refugio Estival. El rey Aegon V quiso hacer un ritual de sangre y se hizo un ritual de sangre. Pero no sabemos a quién se sacrificó o qué sangre estaban vertiendo allí, pero lo que es seguro es que el rey Aegon V murió porque el ritual se fue de las manos. El rey Aegon es un rey, o sea, es magia de sangre con sangre de rey, de nuevo. Y de esas llamas, de esa tragedia, ¿quién nació? Nada menos que el príncipe Rhaegar Targaryen. Magia de sangre. ¿Tenemos más magia de sangre por ahí? Sí, tenemos el castillo de Harrenhal, que ya hemos visto las crónicas y que este domingo estarán disponibles en el canal. ¿Qué pasa con Harrenhal, Maglor? Pues que el rey Harrenhal se dice que con la sangre de los esclavos de los que utilizó para construir el castillo, se mezcló con el barro para hacer argamasa. Vale, magia de sangre. Pero ¿cómo se termina de concluir la maldición de Harrenhal? ¿Cómo llegamos al culmen de esa maldición? Nada menos que un dragón, el fuego de dragones mágico, quemó el castillo con el rey dentro. El rey Harrenhal. Y ahora yo os pregunto, gente, ¿por qué quería este nigromante la sangre de Varys? ¿Por qué hizo una oferta que no pudo rechazar? Podría haber encontrado a cualquier niño en la calle, pero escogió a Varys. ¿Os estáis oliendo por dónde voy, gente? Hay una teoría que, como bien decís por ahí, pulula sobre Varys, y es que Varys podría ser un fuego oscuro. No sabemos si eso es así o no. Pero Varys, el propio nombre, Varys, V-A-R-Y-S, suena y apesta a Valirio muchísimo. Podría ser incluso hasta una forma de ocultar el nombre de Viserys y llamarlo Varys. Pero es que además, ya sabéis que hay una serie de bastardos Targaryen, que son esos fuego oscuro, los Blackfyre, que están pululando por ahí. Y además, como bien decís por ahí, Varys nunca lleva el pelo largo, siempre lo lleva afeitado. ¿Podría ser Varys uno de los hijos perdidos de los Fuego Oscuro? De esos hijos que estaban en la Compañía Dorada, que prosperaban en la Compañía Dorada. ¿Podría ser? Ahí os lo dejo, gente. Un ritual de sangre. No sabemos por qué se escogió a Varys. Se pagó por eso una cantidad insultante de dinero, tanto que hasta el tipo dijo: yo no puedo rechazar esto, toma, aquí lo tienes. Lo que no sabemos es por qué. ¿Para qué? ¿Y Varys será consciente de esto? No lo sabemos. No lo sabemos. Y bueno, de uno de los mejores jugadores de Poniente, vamos a hablar de otro que no aparece en este episodio, pero que está ahí presente y que es muy importante porque nos abre otra trama que vamos a llamar La Llave del Norte. En este capítulo se menciona una trama muy importante, que es Sansa la Llave del Norte. Y vamos a hablar de cositas. Bueno, lo primero es que Varys, en la serie, tiene a esta aliada, que es Ross, que ya dice que no es prostituta, que antes se prostituía, pero ya no, ahora su papel es otro. ¿Y qué nos cuenta Ross? Ross nos dice que ella está dando cuenta de que Meñique está demasiado pendiente de Sansa Stark, y no solo está pendiente, sino que cree que se la puede llevar de Desembarco del Rey. En realidad, Meñique no da pistas de que se va a llevar a Sansa. Como ya sabemos, él se ha ofrecido para desposarse con Lady Lysa del Valle de Arryn. Ya os expliqué que el título de señor de Harrenhal lo quería, en la serie se dice lo quería para casarse con Lady Arryn. Pero antes de llegar a ese punto, él tenía un interés mayor. De momento lo que está diciendo aquí Ross es: ha preparado un barco y resulta que en el inventario vemos que hay 2 camas de plumas. Es decir, que alguien importante va a viajar con él. Ella sospecha muy inteligentemente que puede ser Sansa Stark. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede realmente con Meñique en los libros? Pues que Meñique se va de Desembarco del Rey, pero no abandona la zona. Él se mantiene ahí. Abandonó la Fortaleza Roja e hizo creer a todo el mundo que estaba en el Valle de Arryn, pero en realidad se mantuvo a los alrededores de la capital. Y desde su escondrijo
trabajó en las sombras recibiendo noticia de los informadores. Entre ellos estaban los hermanos Kettleblack, que ya hemos hablado de ellos. Estaba también Tontos Holar, pero también había una aliada, y esa aliada es Olenna Tyrell. Y en ella va a confiar el principal punto de su plan, porque no puede contar con Tontos Holar ni con los Kettleblack para lo que pretende hacer. Como vamos a ver ahora, Olenna Tyrell, a proposición de Varys, Olenna va a intentar casar a Sansa con, en la serie, Loras Tyrell, en los libros con Wylas Tyrell, el heredero de Alto Jardín. Esto lo va a escuchar Meñique, se va a enterar de esto. Y antes de irse de Desembarco del Rey y antes de proponerse como señor, como postulante a pretendiente de Lysa Tully, lo que le va a decir a Tywin es: oye, ¿por qué no me casas con Sansa Stark antes de que los Tyrell se apoderen de la niña y se convierta en la llave del norte y tengan la llave del norte en su bolsillo? Petyr Baelish ya intentó casarse con Sansa Stark antes de irse al Nido de Águila. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en ese momento Tywin Lannister lo considera que no es digno de la señora de Invernalia. Él quería el título de señor de Harrenhal precisamente para llegar a este punto, pero no lo consigue. ¿Por qué? Pues porque tenía ahí a Tywin. Ni siquiera llegó a convencer a Tywin. Lo consideró un tipo menor. Entonces perdió esa oportunidad y se quiso hacer con Sansa por otra vía, que fue esta. Como veis, vamos a entender un poco la trama de Meñique. Bueno, pues ahí está. Meñique el Turbio, queriéndose llevar a Sansa de allí. Tenemos esta escena en el Gran Septo de Baelor. Ahora vamos a volver a hablar de la llave en el norte. Tenemos esta escena del Septo de Baelor. Detalle del Septo, que ya veremos en las crónicas de la Fe de los Siete. Bueno, los septos... Se dice que los septos son heptagonales, que tienen 7 paredes, se dice. Y en cada pared hay una... Si es un septo de ricos, como es el caso, pues tienen una estatua a cada deidad. Dios es uno, aunque tiene 7 aspectos. Igual que el septo es un edificio con 7 paredes, dijo el septón Osmond a una Catelyn Tully jovencita, cuando era niña. Y esto lo recuerda a ella. De ahí sabemos que es un edificio hectagonal. Como veis aquí, pues tenéis esas imágenes de los 7. Y fijaos, aquí en esta escena tenemos 2 cosas interesantes. La primera es un spoiler de House of the Dragon, que no voy a contar. Si queréis ver el capítulo, pues lo veis, ya sabéis la mayoría lo que es, pero hay gente que no ha visto la serie, por favor os pido en el chat que no lo comentéis, ¿vale? Por favor. La segunda, esto lo cuenta Joffrey, y se ríe, Está enseñando los sepulcros de los Targaryen. Mira, aquí estaba no sé quién, aquí está el rey Aerys, jajaja, aquí está X, jojojo. Aquí está Aerion Llama Brillante. ¿Quién era Aerion Llama Brillante? Era el segundo hijo del rey Maekar Targaryen. Este era hermano del pequeño Egg, del rey Aegon. Los cuentos de Danky Egg. Aerion era uno de esos Targaryen históricos que mejor sirve de ejemplo para hablar de la locura que se apodera de algunos miembros de la familia. Era un tipo cruel, arrogante, todo sonrisas delante de su padre, pero era considerado un mentiroso y un monstruo por muchos, incluso por sus propios hermanos. Por poneros un ejemplo, el pequeño Aegon, pequeño Egg, nos cuenta que en una ocasión su hermano lo visitó en la cama por la noche y le puso un cuchillo en sus partes y le dijo, en tono de broma, que igual podía convertirlo en una hermana con la que pudiera casarse. Hasta ese punto era de cruel este tipo. Se decía además que era aficionado a las artes oscuras. Os voy a poner una imagen de... Ahí está, Aerion Llama Brillante. Es un personaje que veremos en los cuentos de Danky Egg en la primera temporada de Ser Dan Cadenalto y en los cuentos de Ser Dan Cadenalto y el pequeño Egg, en el Caballero de los 7 Reinos. Bueno, no os voy a contar lo que pasa en el Caballero de los 7 Reinos y deciros que después de esto... Hay un momento en el que él va a ser exiliado, vivió en las ciudades libres, y en esos años de exilio va a servir a una compañía de mercenarios que igual os suena, los Segundos Hijos. Los vamos a ver pronto en esta temporada, a los Segundos Hijos. Actualmente en los libros el comandante de los Segundos Hijos es Belplum el Moreno. Cuando vemos a los Segundos Hijos por primera vez, su comandante es Mero, un tipo que es derrotado por Barristan Selmy con su callado. O sea, es una maravilla de combate el Barristan versus Mero. Pero bueno, ya hablaremos de los Segundos Hijos. Ahí también estuvo Oberyn en los Segundos Hijos, Acero Amargo, nada menos. Aegor Acero Amargo. Pero bueno, ahí estuvo Aerion Llama Brillante. Luego regresó a Poniente, luchó en el bando lealista
en la tercera rebelión, creo que era la tercera, ¿no? En la tercera rebelión Fuego Oscuro, se casó con su prima Daenora Targaryen y tuvieron un hijo. Fijaos el nombre que le pusieron al hijo, Maegor, le pusieron al hijo. Sin embargo, poco después del nacimiento de la criaturita, pues Aerion decidió tomarse nada menos que una copa de acero valirio, porque estaba convencido que él era un dragón, que dentro de él había un dragón. Él era realmente un dragón y que si bebía acero valirio se convertiría en ese dragón. Algo así pensó Aerys en su momento. ¿Cuál fue el resultado? Pues que murió entre gritos de dolor. El padre de Aerion, el rey, murió, creo que fue al año siguiente, y en lugar de poner al hijo, él era ya el heredero. Podría haber sido el heredero al trono, o sea, era el heredero, podría haber sido rey, podría haber sido Maegor, el hijo de Aerion, el rey. Pero viendo lo que había hecho su padre, no se fiaban del niño y dijeron, este también se le puede ir la pinza, así que se lo pasaron por alto en la línea de sucesión. Bueno, pues Joffrey se va a jactar de esta historia, de la historia de Aerion Llama Brillante y del spoiler de House of the Dragon. Si tú ves los dos puntos, o las dos historias, conoces las dos historias, ambas tienen algo en común. Y tienen en común con Joffrey. Él se está riendo de las muertes de otros, ¿vale? En una hay un personaje en la que hay veneno de por medio, ya os digo. Y en esta historia, que es la de Aerion, hay otro personaje en la que es un tipo que puede llegar a ser rey, él se está riendo de esto, y en la que al final también va a morir. Son relatos, va a morir de manera trágica. Son relatos que para mí están augurando algo, más se está jactando de eso. Reyes, muertes, veneno. Aquí hay cosas, gente. Aquí hay cosas. Sí que vamos a entrar en unos detallitos de esta charla. De esta charla de la Reina de las Espinas con la Reina Cersei. Las dos reinas. Lo primero, bueno, van a hablar de Robert. Detalle que nos da Cersei. Dice, los restos de Robert están en Bastión de Tormentas. Bueno, pues esto me gusta más en la serie que en los libros. ¿Dónde está Robert en los libros? Pues en el libro Festín de Cuervos, en el segundo capítulo de Cersei, creo que era el segundo capítulo de Cersei, estuve revisándolo hoy, segundo capítulo de Cersei, ella piensa en el vestido que lució en el entierro de Robert. Dice, cuando enterré a Robert. Claro, esto nos indica que el entierro, el cuerpo está enterrado en la capital, porque en ningún momento Cersei ha abandonado la capital, con lo cual el cuerpo de Robert reposa en Desembarco del Rey. Sin embargo, en la serie, creo que esto lo han cambiado para bien, es decir, a mí me gusta que Robert descanse en Bastión de Tormentas, era su hogar. Él tampoco se sintió cómodo al final como rey, entonces, bueno, me gusta que un Baratheon el cuerpo de un Baratheon termine reposando en Bastión de Tormentas, no como los Targaryen, porque al fin y al cabo, Desembarco del Rey es el hogar de los Targaryen. Pero fijaos, lo interesante de esta conversación es la última frase. Olenna le dice, las madres intentamos que nuestros hijos vivan mucho tiempo, pero ellos parecen querer ir a la tumba lo antes posible. Esto hace que Cersei la observe como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Ella cubre esta amenaza, entre comillas, diciendo que está hablando de su hijo, de Mace. Siempre al final, por más que le digo que no se meta en la guerra de los 5 reyes, en toda esta movida, él no me ha hecho caso, nos ha llevado a este punto, parece que está deseando ir a la tumba en su ambición. Bueno, pues ahí está. A Cersei no le hace ninguna gracia lo que dice Olenna. Y fijaos lo que pasa aquí. Olenna está muy pensativa. ¿Qué está pensando Olenna? Ella está mascullando ya qué es lo que puede hacer para salvar a su nieta. Su nieta está en peligro con este tipo. Entonces ella está cavilando. ¿Qué puede hacer? En los libros no tiene lugar esta conversación con Varys. Es decir, Varys no se preocupa por Sansa Stark hasta el punto de hablar con Olenna Tyrell y proponerle que canse a la niña con Loras en la serie y con Wylas en el libro. No es así, ¿vale? Aquí tenemos a un Varys más blanqueado, más preocupado por el bienestar de todos, por el bienestar de los pobrecitos. Es verdad que a Varys le preocupa, pero no como para poner en riesgo la persona en la que confiando en personas tan peligrosas como Olenna. Entonces, bueno, ¿por qué surge en este capítulo en concreto lo de Sansa? Bueno, en los libros son los Tyrell quienes se les ocurre la idea de casar a Sansa, no viene Varys a contarles nada, pues surge por esta razón. Ya os he dicho que Meñique le ha dicho a Tywin lo que está sucediendo con los Tyrell. Oye, que van a casar a Sansa con Wylas y se la quieren llevar al Alto Jardín. ¿Por qué considera Tywin que Sansa es la llave en el norte? Porque, amigas y amigos,
Tywin Lannister en este momento de la historia sigue escribiendo cartas. Es la segunda vez que lo vemos escribir cartas. De nuevo sucede en una conversación muy interesante. Es una escena espejo que tenemos con respecto a la escena de Tyrion. Ahora es Cersei quien está sentada frente a su padre diciéndole: ¿qué estás haciendo por Jaime? Pues lo que está haciendo por Jaime es, entre otras cosas, esto que está haciendo Tywin, que es escribir cartas. O lo que está haciendo por la guerra que tiene entre manos. Ya os dije que una de esas cartas estaba escribiéndola a Roose Bolton. ¿Quién es el otro confidente? Hay 3, ya os he dicho. Hoy vamos a desvelar el siguiente, vamos a hablar del siguiente. Para mí en este momento, si yo tengo que poner a alguien de la lista de traidores, de la lista que están conspirando con Tywin, yo diría que está escribiendo a Sybel Spicer. ¿Quién es Sybel Spicer? Magros, yo que no he leído los libros, no me suena de crónicas. Sybel Spicer es la esposa de Gawain Westerling, Lord Gawain Westerling, del Risco. En los libros, los padres de Jane. En la serie es la esposa de Robb, no es Jane, es una chica de Volantis, como hemos dicho, pues aquí en los libros es Jane. Esta señora, sin decirle nada a su marido, sin que su hija lo sepa, empieza a enviar cartas a Tywin Lannister, a cartearse con él. Ella promete que va a evitar que su hija quede embarazada y de esta manera el rey en el norte no tendrá heredero. Con lo que está conspirando ya Tywin, sabe que Robb va a morir en breve, o debería morir si su plan sale bien. Si además no tiene herederos, Sansa se convierte en la llave en el norte. Por eso están todos moviendo fichas aquí, porque Tywin ya está intentando no solo deshacerse de Robb, sino no dejar cabos sueltos. ¿Qué le prometió a Sybel Spicer? Le prometió buenos matrimonios para Jane. Una vez que Robb muera, Jane tendrá su esposo. También para su hermana pequeña. También para sus hijos. Por cierto, sus hijos estaban combatiendo al lado de Robb, al menos uno de ellos, y estaban tan a gusto. No sabía lo que estaba haciendo su madre. Señores o herederos. Tus hijas se cansarán o bien con señores o bien con herederos. Nada de segundones ni caballeros. Los Westerling era una casa antigua y orgullosa, pero Lady Sybel, nos dice el texto, había nacido con el apellido Spicer. En la serie, la esposa de Robb tiene el apellido Maegir. Sybel Spicer, la madre de Jane, pertenece a una estirpe de mercaderes enriquecidos. Si no recordaba mal, su abuela había sido una especie de bruja medio loca del este, y la familia estaba en la ruina. Si las cosas hubieran seguido en su curso normal, las hijas de Sybel Spicer habrían podido aspirar a desposarse con segundones, pero un buen cofre de oro de los Lannister haría que la viuda de un rebelde muerto resultaría atractiva para cualquier señor. Como bien sabéis, y aquí está el cierre ya del... el acabose, Tywin Lannister está escribiéndole a Sybel Spicer. Sybel Spicer, que es la nieta de Maggie la Rana. Maggie la Rana, que es la que hizo la profecía a Cersei de que terminaría muriendo por por su Valonqar, por el mano pequeño. Es decir, que Tywin Lannister ha estado conspirando con la nieta de la tipa que profetizó que su propia hija, que es Cersei, morirá en la saga. ¡Catapum! Es decir, ahí tienes el karma, Tywin Lannister, tú intentando matar a los hijos de otro, y resulta que estás conspirando con la hija, que no sabemos si le lanzó, o la nieta de la tipa, que no sabemos si le lanzó una maldición a tu hija, o que al menos predijo no solo la muerte de tu hija, sino de todo tu legado. Van a morir tus nietos, van a morir sus 3 hijos, los 3 hijos de Cersei también van a morir. Entonces, fijaos cómo es Martin de retorcido y lo que nos pone entre manos. ¿Qué os ha parecido, gente? ¿Qué os ha parecido? Tremendo, es tremendo. Es tremendo cómo conecta Martin la historia. Está conspirando para matar al hijo de Robb y resulta que esta es la nieta, o que Jane es la bisnieta de Maggie la Rana. ¡Qué cosas, gente! ¡Qué cosas! Pues ahí está. Ahí está la trama del Tito Tywin. Y con la trama de Tywin, maravillosa trama de Tywin. Bueno, ahí tenemos a Cersei. Cersei que, por cierto, en esta escena, de una manera sutil, le dice: ¿por qué confías en tus hijos? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no me tienes en cuenta? ¿Y por qué le dice esto? No lo dice de manera explícita, pero se lo está diciendo porque acaba de decir, o acaba de mencionar, ¿qué crees que voy a hacer si a tu hermano Tyrion, a ese gnomo perverso,
o por ese gnomo perverso llevé a mi hueste a la guerra, ¿qué crees que no haré por mi hijo, por mi heredero, por mi primogénito? Mi heredero. Él sigue considerando a Jaime que va a ser el heredero de Roca Casterly, que no da por perdido que cuando vuelva y lo rescate lo va a quitar de la Guardia Real y va a ser el heredero de Roca Casterly. Ella sugiere aquí, sin decirlo explícitamente, ¿por qué no me das a mí Roca Casterly? Ella sabe que va a ser reina hasta que Tommen sea rey, Joffrey se case con Margaery, él crezca, él ya deje de ser reina regente y termine convirtiéndose en la reina, la madre del rey. Pero ella quiere ser señora de Roca Casterly. Entonces esto no está en los libros, pero se lo propone al padre y es exactamente lo mismo que hace Tyrion. ¿Por qué no me das la roca? Bueno, pues ahí queda. Ahí dejamos la escena. Bueno, gente, vamos a tomar un barco. Bueno, ya sabéis que el puerto de ese Marco del Rey ha sido destruido tras la batalla de las Aguas Negras, así que nos lanzamos al agua, vamos a los barcos que están ahí sin tener un puerto, nos subimos en un barco y nos vamos a ir a la Bahía de los Esclavos. Vamos a traer un poquito de lore de Astapor antes de irnos de aquí. ¿Y por qué vamos a traer un poquito de lore? Porque he entrado en el vídeo de la Bahía de los Esclavos y es probablemente el vídeo menos visto de Crónicas de Poniente. Pero que es un maravilloso vídeo y tiene muy pocas visitas. Entonces, os voy a traer un poco de ese vídeo porque muchos no lo habréis visto. Y nos va a servir para entender cosas, ¿vale? Nos va a servir para poner en contexto la ciudad. Bueno, primero, antes de poneros ese vídeo, repasar un par de detalles. En Astapor ya os dije que hay guardias. Guardias Astaporis. En la serie no pueden ser más ridículos. Lo veis aquí, ¿no? Esos nobles que parecen... Yo que cuando lo vi digo, esta gente... Parece que llevan el pijama y la bata, han salido de casa y han dicho, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues en los libros son todavía más ridículos. Os he dicho, ¿no pueden ser más ridículos? Sí, en los libros son más ridículos aún. Los guardias de Astapor, bueno, pueden ser estos o pueden ser estos también los guardias, ¿eh? Estos. Pero no, esto tienen más pintas de inmaculados porque llevan este casco. El casco de los Inmaculados termina en punta. Pero es que los guardias Astaporis no llevan casco. Van sin casco, ¿vale? La descripción que se nos da en los libros es la siguiente. La guardia de Astapor son guerreros de alta alcurnia y suelen ser jóvenes adinerados que utilizan grandes nombres de antaño y pretenden aparentar que todavía gobiernan al estilo antiguo, al estilo del antiguo imperio de Ys. En los días festivos incluso simulan combates en los fosos de las arenas, pero todo es pura fachada. Ya os dije en el análisis anterior que el verdadero ejército de Astapor son los Inmaculados. Estos solamente se ponen ahí como fachada. Postureo, gente. Postureo. Y no son como estos 4 pánfilos que vemos por aquí andando por la plaza, ¿vale? Que parece que han salido con el pijama a andar por casa, como he dicho. En los libros son todavía más ridículos. Fijaos en la descripción. Van vestidos con túnicas bordadas de lino, vestían faldas plisadas también de lino y calzaban sandalias en los pies. No llevaban ningún tipo de casco y todos se habían aceitado y trenzado las cabelleras rojas y negras para darles formas fantásticas. Tenían pelos largos, se echaban grasa y se hacían así como cuernos, se hacían como alas, como espadas e incluso como manos entrelazadas. De modo que más que una comitiva de demonios, o más bien parecía una comitiva de demonios escapados del séptimo infierno. Ahora en el vídeo que os voy a poner vais a ver a estos tipos, cómo eran realmente estos Astapori. Y por último, mencionaros también que os he dicho que estos utilizaban grandes nombres de antaño. Uno de esos grandes nombres era Grazdan. De hecho, en los libros, la escena tiene lugar ante, creo que son 8 o 9 mercaderes, y hay varios Grazdan. Grazdan el viejo, Grazdan el grande, Grazdan el joven, Grazdan. ¿Por qué? Porque Grazdan el grande es el legendario fundador de Viejo Ys. Si no habéis visto ese vídeo, de verdad tenéis que verlo, son 2 vídeos. Y es un lugar que, pese a todo lo desagradable que puede ser la Bahía de los Esclavos por el tema de la esclavitud, es que es un sitio muy hermoso, donde hay ciudades hermosas y es una cultura interesante. Pues ese Gandalf el Grande es todavía muy venerado por la mayoría de los hombres. Es tan venerado que la mayoría de los hombres de las familias esclavistas de la Bahía de los Esclavos se llaman Grazdan. Así que ahí tenéis. Estos mercaderes, comerciantes que llegan a ese acuerdo con Daenerys, hay muchos que se llaman Grazdan. Este también fue el que fundó las legiones del antiguo Ys. Y luego reaparecerán las legiones del antiguo Ys. Y fue gracias a esas legiones, pues colonizaron el primer imperio,
conoció el momento dorado del Imperio, apareció con este Graddan el Grande y con esas legiones que convirtieron a una pequeña región en un gran imperio, ¿vale? Ahí os lo dejo. ¿Cómo era Astapor? Gente, que no habéis visto el vídeo. Paseo por estas 3 ciudades para conocerlas mejor. Comenzamos por Astapor. Situada en la desembocadura del río Gusano, Astapor es conocida como la Ciudad Roja, pues su muralla, sus arenas de combate y fuentes sulfurosas eran rojas, así como sus calles y plazas están pavimentadas con adoquines rojos. Tal y como dice la canción, con adoquines y sangre se construyó Astapor, y con adoquines y sangre su gente. Huesos y cenizas es Astapor, huesos y cenizas su gente. Una arpía se alza en la puerta del puerto, mientras las grandes pirámides de adoquines se alinean a lo largo de la orilla. La más alta de ellas mide más de 200 varas. En las amplias terrazas crecían todo tipo de árboles, enredaderas y flores, y el viento que sopla en torno a ellas tiene un aroma fresco e intenso. En los libros se nos menciona al menos 2 plazas: la Plaza del Orgullo, donde los esclavistas venden su mercancía en el interior de la ciudad, y la Plaza del Castigo, más grande que la anterior, situada frente a la puerta principal de Astapor, y donde se suelen realizar las ejecuciones de los esclavos rebeldes. Es en la Plaza del Castigo donde Daenerys Targaryen protagonizaría la liberación de los 8000 Inmaculados de Astapor. También hay al menos 2 reñideros conocidos que llevan, como es habitual en las ciudades giscarias, el nombre de sus dueños. En este caso, en Astapor tenemos el reñidero de Dokur y el reñidero de Jothiel. Se dice que Astapor es una ciudad muy bella cuando anochece, momento en el que los bondadosos amos encienden farolillos de seda en todas las terrazas, de manera que las pirámides brillan con luces de colores, mientras las barcazas de placer surcan el río Gusano. Las barcas van acompañadas de una dulce música y visitan las pequeñas islas para probar vinos, comidas y otras delicias. Más al norte encontramos la ciudad. Vale, ahí estaría Yunkai, así que... Bueno, pues ahí está, Daenerys. El detalle. Daenerys oculta su alto valirio todo el tiempo. Se va a hacer... ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aparentar ante estos bondadosos amos de Astapor que ella es una niña, que es una mujer, quiero decir, va a aparentar que es débil, ellos la consideran como débil, es una niña, es una mujer, y además, ¿qué pasa? Que para tú poder dirigir a un ejército de 8000 Inmaculados, tienes que hablar alto valirio, porque en la Bahía de los Esclavos, los giscarios hablan o chapurrean una especie de alto valirio. Es un alto valirio un poco rudo, ¿vale? Entonces, para tú poder dirigir al ejército, necesitas hablar alto valirio. Por eso le va a regalar a Missandei: toma, aquí tienes a esta esclava, que también es una niña, tiene 9 años. Entonces, a través de ella, tú le das las órdenes y ya poquito a poco te irás acostumbrando. Claro, lo que va a hacer Daenerys aquí es una cosa loquísima, porque le ha ocultado esto, que habla alto valirio, cuando Graddan se da la vuelta y dice: ostras, esta tipa habla alto valirio muy bien, ¿eh? Entonces puede dar las órdenes ya, puede comandar a su ejército ya, sin tener que esperar a nada, sin tener que hacerse con nada, y con una seguridad absoluta de que quienes están ahí, que han sufrido todas las calamidades y todas esas mutilaciones y perversidades de los esclavistas, le van a hacer caso, porque están deseando matarlos. Entonces, bueno, aquí tenemos una Daenerys que además... Fijaos, el tamaño de Drogon en este momento de la historia es este que estáis viendo en la serie. Es decir, está más o menos bien, ¿eh? Está más o menos bien. En la serie, a partir de la 4ª y 5ª temporada, van a crecer muy rápido. Pero este tamaño es el correcto. Luego ya, en la 5ª temporada, Drogon se nos va de las manos. No es tan grande como vemos. ¿Cómo fue el momento de Daenerys en los libros? Lo ponemos. Vamos a hacer como con Samwell Tarly. Me parece que, más que leerlo, tengo que poner las crónicas, ya que las tenemos, y además las tenemos narradas, las crónicas. Recordad, Daenerys en este momento tiene unos 14 años. 14, casi 15 años. Entonces, es una niña. Por eso también la voz que busqué, le pedí que tuviera un matiz de jovencito, un adolescente, pues eso, que se notara que es una niña, al fin y al cabo, un adolescente. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. Os lo voy a poner, ¿vale? Para que veáis el libro versus serie. Y luego vamos a analizar qué pasó en Astapor cuando se fue Daenerys, porque tiene
tiene tela. Al día siguiente se reunieron frente a las puertas de la ciudad en la Plaza del Castigo, pues la Plaza del Orgullo no tenía cabida para semejante cantidad de inmaculados. La Plaza del Castigo, nosotros en el análisis anterior dijimos que se habían reunido en la Plaza del Orgullo, que era una plaza pequeñita. Para 8.000 inmaculados tuvieron que ir a la plaza que está justo delante de la puerta de la ciudad, que es esto que está aquí. ¿Vale? Y la Plaza del Castigo era donde se veía precisamente, donde se castigaba a los esclavos que eso cometían, a lo mejor se rebelaban contra los esclavistas, pues ahí había todo tipo de personas sufriendo todo tipo de castigos. 8.600 con sus mutilados, crucificados, en fin. Yelmos de bronce rematados en púa y el entrenamiento completo, y detrás 5.000 más sin casco, aunque armados con lanzas y espadas cortas. Todos los bienes de Daenerys, salvo la corona de oro con 3 dragones, fueron depositados frente a los bondadosos amos. Todo lo que no pudieron traer les esperaba en sus 3 barcos, y por último, el dragón negro, Drogon, del que todos se maravillaban y al que todos mostraban temor. Encadenado, el dragón alzó la cabeza, siseó y desplegó sus alas de noche y escarlata, y al sentir su sombra sobre él, Krathnis Monadlock sonrió. Dany le entregó al traficante el extremo de la cadena de Drogon. A cambio, él le dio la fusta de mango de hueso dragón, del que colgaban 9 tiras de cuero largas y finas, rematadas con una garra dorada. Eran los dedos de la arpía. Ya está hecho, pues. Ya me pertenecen. Está hecho, asintió él al tiempo que daba un tirón brusco de la cadena para sacar a Drogon de la litera. Daenerys montó en su plata. Sentía que el corazón le galopaba en el pecho, tenía un miedo desesperado, y se preguntó si Rhaegar estaba igual de nervioso cuando vio el ejército del usurpador en la otra orilla del tridente. Pero eso no la detuvo. Se puso en pie en los estribos y alzó los dedos de la arpía por encima de la cabeza para que todos los inmaculados los vieran. ¡Está hecho! Gritó a pleno pulmón. ¡Sois míos! Espoleó la plata con los talones y galopó a lo largo de la primera hilera, siempre con los dedos en alto. Ahora pertenecéis a la estirpe del dragón. Os he comprado y os he pagado. ¡Está hecho! Uno de los bondadosos amos se dio cuenta de que Daenerys hablaba ahora perfectamente en alto valirio, mientras Krathnis tiraba de Drogon, que no dejaba que lo arrancasen de su litera, y lanzaba dentelladas al rostro del esclavista. Era hora de cruzar el tridente. Dany dio la vuelta y regresó a lomos de su plata. Sus jinetes de sangre cerraron filas en torno a ella. Tenéis problemas. «No quiero venir», dijo Krathnis. Hay un motivo. Los dragones no son esclavos. Y con todas sus fuerzas le cruzó la cara con la fusta. Krathnis gritó y se tambaleó. La sangre corrió por las mejillas. Un golpe de los dedos de la arpía le había destrozado los rasgos. Pero Dany no se detuvo a contemplar la ruina de aquel rostro. Drogon. Cantó en voz alta con dulzura. Todos los temores ya olvidados. Dracarys. El dragón negro extendió las alas y remontó el vuelo. Un remolino de llamas oscuras alcanzó a Krathnis en pleno rostro. Los ojos se le fundieron y le corrieron por las mejillas. El aceite del pelo y la barba se incendió con tanta violencia que, durante un instante, el traficante tuvo una corona de fuego 2 veces más alta que su cabeza. La plaza del castigo estalló en sangre y caos. Los bondadosos amos gritaban, tropezaban, se empujaban entre sí, mientras Irri y Jiki desencadenaron a Viserion y Rhaegal. Y pronto hubo 3 dragones en el aire. Fijaos, ahí tenéis. Aquí tenéis a uno de esos guardias de Astapor, con esos cuernos, se ven por ahí, y hasta el propio Grazdan, el pelo le arde más aún todavía porque lo tiene engrasado. Entonces, bueno, en fin, una manera muy merecida de morir para un esclavista. Grazdan cadenaron a Viserion y Rhaegal, y pronto hubo 3 dragones en el aire. Grazdan el Viejo instó a los Inmaculados a que alzasen sus lanzas para defenderles, pero cuando Rakaro le atravesó la boca con una flecha, ni siquiera bajaron la mirada para ver cómo moría. ¡Inmaculados! ¡Matad a los bondadosos amos! ¡Matad a los soldados! ¡Matad a todo hombre que vista un toca o tenga una fusta! Pero no le hagáis daño a ningún niño menor de 12 años. Y liberad de las cadenas a todo esclavo que encontréis. Alzó los dedos de la arpía y tiró la fusta al suelo. ¡Libertad!
Dracarys. De verdad, gente, que con este vídeo se me quejó de la narración. No sabéis lo complicadísimo que es meter tantos efectos de sonido que coincidan con la música. Encuentra un sonido de una fusta dando en el sitio, con un grito que no sea excesivo, que no sea ridículo. Todo eso, o sea, de verdad, o sea, el trabajazo es tremendo. Y creo que aquí Nikki, que fue la que hizo la voz de Daenerys, lo hizo muy bien. Teniendo en cuenta que ninguno de los dos estamos en un estudio, estamos en una habitación con muchísimo eco. Entonces hicimos lo que pudimos, ella me mandó lo que pudo y yo luego pulí el audio todo lo que pude para que no sonara eco. Pero obviamente se escucha, estamos en una habitación. Entonces hubo gente que todavía me empezó a sacar pegas al audio de... En fin, de verdad es que... En fin, gente, qué cosas, qué cosas. Qué grandísima escena. Qué grandísima escena de Daenerys, cómo nos atrapa a todos y cómo nos engancha a la lectura. Este es uno de los primeros giros de Tormenta de Espadas. El giro que hace Daenerys. Entonces, aparentemente todos estamos muy de acuerdo con lo que va a hacer. Nos gusta una Daenerys libertadora, pero detrás de todo esto Martin nos va a poner un problema de fondo. El primero es que ella ha conseguido un ejército de una manera increíblemente... entre comillas, no es fácil, pero le ha salido muy bien. Y claro, todos la van a adorar. Y ahora es una persona, una Targaryen, con un ejército detrás. Ha dejado de ser una mendiga a tener un ejército importante detrás. Entonces, esto por un lado va a afectar a Daenerys, que ya se le va a ver en algunos libros. Es decir, va a tener aires de grandeza. Va a escuchar los consejos, pero cada vez va a ser más intolerante con los consejos. Pero sobre todo, Martin va a enseñarnos que liberar esclavos está muy bien, pero cuando no tienes ni idea de gobernar, esto es un desastre. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en Astapor tras tomar la ciudad? Bueno, pues Daenerys deja el gobierno de la ciudad en manos de un sanador, un sabio y un sacerdote. Así a priori dices, oye, ¿bien? Oye, bien. ¿Qué pasa? Que cuando va a llegar a Meereen, más adelante, se va a enterar, le va a llegar las noticias de que hay un tipo llamado Cleon, un antiguo carnicero, que depuso a estos tres que puso Daenerys y se hizo llamar Rey Cleon el Grande. Ella dice, ¿qué está pasando aquí? Acabo de poner a un carnicero a gobernar Astapor. El mensajero de Cleon el Grande dice, esos canallas taimados traicionaron la confianza que depositasteis en ellos. Se descubrió que estaban conspirando para devolver el poder a los bondadosos amos y encadenar otra vez al pueblo. Cleon el Grande puso de manifiesto sus intenciones y les cortó la cabeza con el hacha de carnicero, y el agradecido pueblo de Astapor quiso coronarlo por su valor. ¡Claro que sí! Por supuesto. ¿Qué pasa? Que más adelante nos enteraremos de que la ciudad va a ser atacada por los Yunquios, y Cleon termina siendo asesinado por un rival que se hace llamar Cleon II. Este nuevo rey va a durar 8 días, y entonces habrá un tercero que lo mata y se proclama rey, y a este lo llaman ya directamente el rey asesino. Bueno, pues con esta sucesión de reyes, Astapor se termina convirtiendo en un infierno, una ciudad de pesadilla. No tiene mercado para comprar comida, se ha roto el comercio esclavista, con lo cual el único pilar comercial que tiene esto se ha hundido. ¿Por qué? Porque no solo era la principal entrada de dinero de la ciudad, sino que además los esclavos son arquitectos, son vendedores, son también quienes protegían la ciudad, porque se ha llevado a todos los inmaculados. Son todo se mueve gracias a los esclavos. Si a todo el mundo es libre, te llevas la comida para tu ejército, dejas ahí la ciudad de aquella manera, pues ¿qué pasa? Que con esto Daenerys lo que consiguió fue liberarlos, pero darles una muerte muy lenta. Les trajo hambre, se produjeron incontables traiciones, volvieron a ser esclavos, muchos querían volver a ser esclavos, y por último se cometieron asesinatos en masa. Astapor es de verdad una ciudad que da muchísima pena leer cuando va avanzando la historia. Y con esto, amigas y amigos, hemos llegado al final del análisis. Hemos repasado todo al detalle, hemos visto la trama de Daenerys. Con esto ya cerramos el análisis y me voy a quedar un ratito, como de costumbre, leyendo vuestras preguntas. Magalor, ¿quién quieres que sea el señor de Invernalia en Vientos de Invierno? Pues yo quiero que sea en Invernalia, quiero que sea Sansa. No queremos a Sansa, sí, yo quiero que sea Sansa. Creo que tiene sentido. Magalor, ¿cómo hizo Tywin Lannister para ocultar los cuervos cuando se comunicaba con la madre de Jane? Buena pregunta. Yo también me lo pregunto, me pregunto cosas. ¿Cómo consiguió esa señora que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo?
ni siquiera su marido. Aquí le escribía, porque tú estás ahí en medio de los Stark en aguas dulces, ¿cómo consigues tú que llegue esa información? Pues llega. También hay que tener en cuenta una cosa, era la hija de una Maegi, no sabemos qué pasa por ahí. Pero ahí está. Emanuel, ¿por qué Tywin nunca se casó otra vez y tuvo un hijo a quien verdaderamente heredar? A ver, porque Tywin era de aparentar. Él quería a su esposa, nadie lo duda. Él amaba a su esposa y ya nunca volvió a ser el mismo, desde que murió Joanna, la única persona que le sacaba una sonrisa. Pero él consumía prostitutas, como bien sabemos. Él buscaba prostitutas. Justy Rock dices, me has alegrado la noche, haces un trabajazo tremendo y gracias por tus crónicas, me animé a leer los libros. Bien, Joyce, gracias, me alegro. Bueno, gente, aquí vamos a terminar el directo. Yo espero que lo hayáis pasado de maravilla. Nos veremos después de mis pequeñas vacaciones, un pequeño descansito, pero luego vuelvo con las pilas recargadas. Estoy trabajando en crónicas, sigo en ello, ¿vale? A pesar de que no he subido las crónicas de 6 todavía, estoy atrapado en las crónicas de Cersei parte 3, que no avanzo en ellas, sigo un poquito ahí todavía atascado. Gracias. Estoy haciendo crónicas de castillos. He vuelto a hacer un par de ellas más, estoy con Lanza del Sol y el otro creo que era Rocadragón. Son los dos que estoy ahí haciendo, pues eso, son vídeos que puedo hacer más rápido, estoy avanzando en ellos, os los traigo, ¿vale? Si no es antes, perdón, si no es después de Daenerys, será antes para no dejaros sin contenido. Pero ahí estoy, gente. Espero que lo hayáis pasado bien, os deseo feliz semana, feliz fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Pronto, lectura de Vientos de Invierno. Un abrazo a todos, adiós.